Buenos días, amigos. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ya ha estado aquí. Nos ha contado cosas muy interesantes y quiero que nos siga contando más cosas. Vamos a hablar hoy de nuestros hijos, vamos a hablar del colegio, vamos a hablar de la educación. Estoy hablando de Eva Barro. Buenos días, Eva. Buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes. Vamos a ver, tú llevas toda tu vida, por decirlo de alguna manera, trabajando con gente joven. Has estado con universitarios, has estado en los colegios y has visto de todo. Y creo Sí. que quizá eres tú la que más los pueda conocer. Bueno, un poquito. Sí, sí. Mira, he vivido en el colegio desde los 4 años. Primero como alumna, Ujú. después hice la carrera y volví al colegio como profesora. Vamos a ver, de alguna forma este programa que estamos haciendo hoy, quiero titularlo Nuestros hijos, esos grandes desconocidos. Digo que quizá tú los conoces mejor que nadie, porque hay muchos que nos jactamos de que nuestros hijos son nuestros amigos, de que los conocemos perfectamente, de que lo tengo controlado, y yo creo que no es así. Mm, No, no es así. Primero, nuestros hijos nunca deben de ser nuestros amigos porque no lo son. Ellos tienen ya sus amigos. Desde chiquitines tienen sus amiguitos. Cuando son más mayores ya tienen sus amigos, sus amigas. Cuando son más mayores aún tienen sus colegas. Si nosotros padres nos convertimos en amigos, los dejamos huérfanos. No, 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 no. Ellos necesitan en casa a los padres, además con unas directrices muy claras y unas normas muy claras y unos límites muy claros, porque si no se sienten desamparados. De alguna forma tenemos que ser sus referentes en cuanto Sí, a educación, por sí, ejemplo. sí, totalmente, porque mira, el mejor profesor que hay en el mundo mundial es Fray Ejemplo. Los niños, tanto de profesores como de la familia, aprenden del ejemplo mucho más que de lo que les dices. Porque muchas veces les dices, le entra por un oído, le sale por el otro, no te escuchan, si te escuchan no les apetece hacerte caso, pero cuando ven el ejemplo, entonces las cosas son muy distintas. Si en casa ven a papá y a mamá, al hermano mayor, al abuelo, con un libro en la mano a menudo, Ujú. ellos van a ir a buscar ese libro en la mano. Si en casa ven violencia, ellos van a ser violentos. Si en el colegio ven a un profesor con un ejemplo pues que no es el más adecuado, pues seguramente se agarren a eso, ¿no? Para no ser ellos también los más benditos de la clase. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se trabaja con niños y con jóvenes, con el ejemplo que damos, que ahí es cuando educamos y cuando enseñamos. Sí, porque además realmente hay mucha gente equivocada, se creen que en el colegio les educan y dicen, no, en No, el colegio les enseñan, les pueden dar sí, clase, pero la educación está en casa. claro, mira, yo he enseñado matemáticas y química toda la vida, ¿no? Entonces, yo estoy, un suponer, enseñando a hacer una derivada en la pizarra. Bueno, pues yo estoy diciéndoles, pero en un momento determinado, pues a lo mejor un niño suelta un exabrupto, entonces yo puedo en ese momento cortar un momento y decir, oye, Pepito, así no. A ver, si tienes algo que decir, y eso contribuye a afianzar la educación que le han dado en casa. Pero de ninguna manera yo puedo ser la base de su educación. Mi base es la derivada de la pizarra. Ujú. ¿De alguna forma tú crees que se ha perdido el respeto a los mayores, el respeto a los profesores? Se ha perdido el respeto en general. Ujú. No se respeta ni siquiera a la autoridad en la calle. Pero es que antes, cuando yo era chiquitita, yo nací en un pueblo de Asturias, pues te educaba el pueblo. Eh, Intentabas a lo mejor sacar una patita del tiesto, pero que no te viera la señora Floren o que no te viera el señor Arsenio, porque automáticamente te iban a regañar.
Pero no solamente eso, se lo iban a decir a tus padres y la regañina iba a ser triple. O sea, tenías como un carril por donde circular que todos, la comunidad completa, lo que es la tribu, pues contribuía a mantener. Y hoy no, hoy se ha perdido el respeto a todo, incluso a los padres y claro, a los profesores también. Sí, la verdad es que me da mucha pena. Yo de Sí. alguna forma he vivido algo porque recuerdo un día hablando con mi hija de que estábamos hablando de algo del colegio, digo, pues levantaba el dedo y decía que si podía hablar y se empezó a reír. Digo, ¿por qué te ríes? Dice, mamá, por favor, qué vergüenza levantar el dedo. Digo, no, hija, no, era respeto, era pedir la palabra, era ver si podía hablar en ese momento. Digo, eso no es Claro. malo. Pero es que fíjate bien la televisión. Hay una tertulia y hay 6 personas o 4 y ya no te entiendes. Sí. Porque ya hablan todos a la vez, se quitan la palabra el uno al otro, no le hacen caso al moderador, Ujú. pérdida de autoridad, pérdida de respeto, yo hablo más alto que tú, yo y llegan incluso al insulto y eso es lo que cala, el ejemplo. Ajá. De alguna manera puede ser ese afán de protagonismo que tenemos ahora, lo que hablas de los debates y las charlas, es que para mí tiene mucho que ver con todas estas cosas. ¿Pueden ser los complejos? ¿El quererte sentir superior? Podría ser, podría ser porque hay ahora mismo una influencia brutal en la sociedad que son las redes sociales. Y en las redes sociales solamente se refleja lo maravilloso, lo buenísimo. Entonces, claro, yo quiero ser así de buenísima, así de perfecta y así de maravillosa. Y entonces, claro, no lo soy y ahí empiezan lo que tú dices, los complejos y eso distorsiona mucho el comportamiento. Pues sí, no había pensado yo en esa palabra, pero me la apunto porque tienes toda la razón. Es que a mí esa palabra me sale cada vez más frecuentemente Sí, con sí, todo lo que tengo alrededor. Son sí, sí, complejos, la violencia de género, el machismo, la estupidez, es todo. Vamos a ver, si tú estás bien, te llevas bien contigo mismo y no tienes ningún complejo, no necesitas ni pisar a nadie, ni insultar a claro, nadie, ni ser mejor que nadie. ¿Qué claro. más te da lo que hagan los demás? Pero en la época preadolescente y adolescente es muy difícil, porque es cuando el ser humano está aprendiendo a eso, a superar sus complejos y sus pequeños problemas internos, ¿no? Y es ahí donde tienen que ver en los adultos que eso no tiene importancia. Pero si los adultos nos vamos desviando y son los primeros en los que yo he tenido una compañera que hablaba en clase sobre la línea, sobre las dietas, sobre... A mí eso me parece negativo. ¿Qué les estás diciendo a los chavales y sobre Claro, todo a las chicas? ¿Qué sí, les estás transmitiendo? Pues que la superficialidad es lo que prima. es lo que No, aumenta, pues no, sí, señores, no es así, no debe de ser así. Y en casa muchísimo más. claro. Si tenemos un papá que de lo único que se preocupa es de la fachada externa, del éxito externo, una mamá que solo se preocupa de tener perfecta la ceja en todo momento o cualquier otro ámbito de la vida, mal asunto. Sí. Aquí, yo no sé si es el momento, pero yo tengo aquí un libro maravilloso. ¿Te puedo enseñar? Ahora iba a empezar a hablar de él porque hoy has venido por ese Sí, libro, pero antes de empezar a desgranarlo, que hay mucho que desgranar, muchísimo. me encantaría el poder leer la sinopsis que me pasaste. ¿Qué te parece? ¿O Ajá. la lees tú? Como tú digas. Aquí eres tú la que manda. Pues voy a leerla porque Léela tú, porque así si te digo la verdad, no la he oído todavía. todavía Le- no te ha llegado el libro ya el libro terminado. sí, el Ah, libro ya está lo aquí. tienes. La he leído yo muchísimas veces, pero que no la he oído. Léela y así la oigo. Pues venga, vamos a ello. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas.
Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. El libro se titula Blanca y Gris, la cruda realidad en la escuela. Digo cruda porque es una radiografía cruda, sin perder, gracias a Dios, el sentido del humor, de los problemas que aquejan hoy día a nuestros escolares y a nuestro sistema educativo. Se realiza el libro en 20 estampas, tan frecuentes como reales, fruto de toda una vida entre pupitres. El acoso escolar, las nuevas tecnologías, la salud mental, la violencia, etc. Todo ello a través de una narrativa que mezcla la tradición con la jerga de la generación Z. A modo de fábula moderna, dos palomas van desgranando sus observaciones, sus opiniones y hasta sus intervenciones en algunos casos. Esta obra no pretende ofrecer soluciones mágicas a los problemas endémicos de la docencia, sino proporcionar herramientas para el razonamiento y la reflexión sensata, detonar debates en tutorías y en el seno de las familias. Es una obra que invita al lector, sea profesor, padre o alumno, a reconocerse en los personajes y mejorar sus propias reacciones y decisiones. Un homenaje a la educación que hará reír al lector, le hará pensar y, sobre todo, le abrirá los ojos. Es muy importante todo esto que cuentas. ¡Qué bien suena, Vicky! Muchas gracias. A ti por haberlo escrito. Tenemos que leerlo y tenemos que darlo a conocer. Sí. A mí me llama mucho la atención que realmente casi todos los problemas de nuestra sociedad comienzan en el colegio. Y como hemos dicho al principio del programa, pues se está perdiendo el respeto, la educación, los referentes, todo. Entonces yo creo que tenemos que dar un pasito para atrás, sentarnos a pensar, sobre todo a reflexionar con nosotros mismos, qué hemos hecho, cómo hemos cambiado, qué vida hemos tenido y qué futuro queremos darles a nuestros hijos. Pues sí, pero no solamente empiezan los problemas de los niños en el colegio, sino que en el colegio se refleja la sociedad en la que viven los niños. Por eso el subtítulo es, si te das cuenta, la cruda realidad en la escuela, no de la escuela, sino en la escuela. Porque un niño es violento. Bueno, puede haber muchas causas. Aquí se habla también de la salud mental, pero, ¿sabes? Una vez que investigas un poquito, la mayor proporción de causa es la violencia en casa. Que parece que no, pero es muy frecuente, muy frecuente. Sobre todo la violencia que parece que como pasa desapercibida, tú qué sabrás, cállate. Sí. Eso es violencia. Tú no le puedes decir
a tu marido o a tu esposa, cállate. Sobre todo el tono, ¿no? Porque si tú le Sí, dices, Calla un momento, espérate", bueno, es sí, distinto. Pero si tú sí. hablas con agresividad, el niño aprende que eso es lo normal. Y después llega al colegio y la seño infantil le dice, no, 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 Pepito, así no. Y se le cruzan los cables. Sí. No entiende nada, no entiende nada. Entonces, por eso la familia es tan importante, que es la base total de la sociedad y, por supuesto, de la escuela, claro. La verdad es que no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece a ti que me cuentes quizá lo más llamativo o quizá lo más problemático de alguna estampa? Algunas están, bueno, las 20 son estupendas, porque, y no lo digo yo, que también, porque yo soy la madre de la criatura, y si te digo que Claro. esto no es estupendo, mal vamos, ¿no? Sí, claro. Pero mis lectores cero se han quedado, pues, madre mía, dice, pero esto es fantástico, es estupendo, dice, sobre todo porque cuenta cosas tremendas con un poquito de humor. Por ejemplo, claro, que es que no se contradice, ¿sabes? Mira, por ejemplo, imagínate una niña anoréxica, una niña con 14 años, un suponer, que deja de comer porque quiere ser, pues, como la actriz de la tele o como la modelo que la están poniendo en las redes. Bueno, pues Las palomas, gris y blanca. El título, ya sabes, una es blanca y otra es gris. Es muy Claro. simple Bueno, pues ellas observan que en una fiesta del cole en el patio hay una niña con su amiga, las dos van, se compran un trocito de tarta, y mientras una lo come y lo disfruta de maravilla, la otra disimuladamente lo echa a la papelera. O sea, le hace un burruñito a la servilleta de papel y lo tira. Y las palomas, que son unas dragonas, pues dicen, ¡ha tirado la tarta! ¿Pero qué? ¿Cómo puede ser eso? Y entonces una de ellas, que es más decidida que la otra, va, coge con el pico la servilleta y se la acerca a la niña que se ha sentado en un murete, pues se lo acerca con el pico. Y las dos se quedan, dice, una quiere volverlo a quitar y la otra dice, ¿pero qué hace esta paloma? Pero mírala. Y vuelve otra vez a topar con la cabecita para acercarle el paquete de la tarta. Y entonces la amiga se da cuenta. Dice, pero si es tu tarta, ¿pero qué hace ahí? ¿Cómo es que? Pero, ¿qué te pasa? ¿Pero de verdad que no comes? ¿Pero cómo puede ser esto? Y la buena amiga dice, o se lo cuentas a tu madre o se lo cuento yo. Ajá. Tú no vas a hacer eso, porque no me vas a traicionar, que eres mi amiga, que estoy como una vaca. ¿Cómo que estás como una vaca si se te caen los pantalones? Pero chica, se lo digo a mi madre para que se lo hable con la tuya. No, mejor, se lo voy a decir a la tutora. Que Doña Inmaculada es genial. Se lo digo a ella y verás tú cómo se te arregla a ti el problema. Fíjate cómo las palomas, Sí, pues sí, sí, se sí, las personaliza un poquito para que intervengan de forma graciosa. Después sí. las palomas terminan comiéndose ellas el pastel, claro, porque la niña ni lo toca. Después de todas las vueltas que ha dado, no me extraña, está claro. Claro, claro. Pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo, pues hay varios colegios en el barrio donde viven las palomas, y ellas cuando van al de los chiquititos, al de los medianos, al de los preadolescentes o al de los mayores. Pues un día que va a nevar y dice, pues vamos, levántate, le dice una a la otra, oh no, con este día, ¿dónde vamos a ir? Dice, ya sé a dónde vamos a ir. A donde los mayores. Que el director, don Alberto, nunca cierra la ventana porque siempre tiene calor. Ahí vamos a cotillear. Y justo se van al alféizar de don Alberto y se encuentran con una mamá que está acogotando al director porque resulta que su hijo ha hecho pues algo, no se dice qué cosa, pero algo que ha merecido un castigo. Y la mamá a toda costa quiere que le quiten el castigo. No pide disculpas, no dice nada por el mal comportamiento del chico, no promete que va a intervenir para que sea la última vez, que lo va a corregir, no da las gracias por educar a su hijo, no, 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 no. Su interés es, le quitas el castigo. ¿Por qué? Porque es hijo mío y lo digo yo.
que nos encontramos de eso cada vez más. Eso es penosísimo. Y claro, las palomas se quedan aterradas oyendo Claro. eso y una le comenta a la otra. Dice, pero esta señora es idiota. Dice, ¿pero qué pretende? Dice, pero su pichón va a salir a la calle sin Claro. saber cómo comportarse. A nosotros, a nosotras, nos ha enseñado mamá y papá cómo tenemos que volar, dónde tenemos que ir a comer y cómo tenemos que huir de los depredadores. Dice, este es carne de halcón. Increíble, increíble sobre todo la sencillez con la que lo cuentas. Realmente es Pero un es la libro, pura realidad. sí, 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 pero no es un libro para los mayores, es un libro para todo el mundo, es un Sí, libro que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Después hay una estampa muy graciosa de los chiquitines, pues entre los chiquitines también hay violencia escolar y hay acoso, ¿eh? No creas que no. A un niño pequeño, dos un poco más mayores le quieren quitar el bocadillo. Y entonces las palomas lo ven y dice, dice, porque ven qué bien lo están pasando todos en el recreo. Y dice, no, aquellos de allí no. Aquel niño de allí está sufriendo. Y dice, pues, anda, mira a los otros que le quieren, el bocadillo, con lo que a ellas les gusta comer. Y entonces, ¿y si pudiéramos hacer algo? Es que no podemos hacer nada. Y dice la otra, claro que sí. Va, se coloca encima en el alero y le deja un regalito en la cabeza a la niña que está acosando. La niña desesperada, ¡ah, qué asco, qué horror, que no sé qué! El chiquitín aprovecha para largarse y el otro, que también es mal bichillo, porque claro, la niña le pide ayuda y se ríe de ella. Dice, pero creí que eras mi amigo. Es que los amigos no se ríen de la desgracia del otro, lo ayudan. Claro, Son acosadores, se dan cuenta que entre ellos tampoco funciona la complicidad. Entonces, bueno, pues ahí eso es para los más pequeños, pero también vale para los mayores. sí, 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 sí. Has dicho algo muy importante. Siempre se puede hacer algo. Sí. Siempre se puede hacer algo. Yo en mi trayectoria, te digo una cosa, hace muchísimos años, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía 24 años, fíjate, pues había menos casos de este tipo. Siempre ha habido envidias, siempre ha habido peleas, siempre ha habido, eso es Sí, indiscutible, pero tan incisivas y tan como ahora, realmente no. Bueno, pues a lo largo de mi trayectoria yo he tenido que intervenir varias veces en asuntos de violencia escolar y de acoso escolar. Claro que lo he tenido que... Y no he dudado, ¿eh? No he dudado jamás. Me acuerdo de chicos de segundo de bachiller, tres chicos que acosaron a una niña. Además, claro, van a por la más guapa, a por la más trabajadora, a por la más... Y también la más introvertida, si acaso, la menos... la que menos se puede defender, creen ellos, ¿no? sí, sí, Cuando la niña desesperada ya por todo lo que tenía en su WhatsApp, me lo enseñó, yo era la tutora de la clase, yo me quedé horrorizada, porque aquello eran amenazas de violación, o sea, horroroso. La niña tenía miedo a salir de casa sola o a irse desde el colegio a casa porque que la iban a normal. esperar en una esquina. Eso es Claro, horrible. Cuando ya no pudo más, se resistía a decirme quién es, fíjate, por miedo. Le sí, dije, no, no, sí. no. Yo se lo saqué, me lo dijo, los cogí a los tres. Bueno, pero es que sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, ¿eh? Ni lo comenté con dirección ni con nadie. O sea, los cogí a los tres en la escalera y le dije, aquí. Los pegué a la pared y les dije, a ver, ¿cuántos años tienes? 17. ¿Y tú? 18. ¿Y tú? 19. Había repetido un curso Sí. el más mayor. Dije, perfecto. A vosotros dos viene la policía, os lleva detenidos sin ningún problema. A ti ya vienen tus padres porque tienen que acompañarte porque eres menor. Mira, se hacían pis, Sí, sí, de sí, sí, verdad, te creo, te ¿sabes? creo. Sí, porque Y ya, son muy machitos en conjunto y van los tres en bloque, pero luego se sí. cagan. Pero eran muy machitos con la chica. Pero ya Claro, claro. cuando la autoridad se pone enfrente ya la cosa cambia. Sí, No, sí, por favor, será una broma. Digo, vaya broma.
Vaya broma, que he visto los WhatsApp. Eso no es broma. Está codificado en el Código Penal. Es acoso sexual. Es amenaza de... no, 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 no. Sí, sí. Bueno, pidieron perdón de todas las maneras posibles. Yo al final se lo dije, claro, a la directora y asómbrate, la directora me dijo, a partir de ahora, dice, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. A partir de ahora me hago cargo yo del asunto. Por favor, ni se te ocurra llamar tú a los padres, ni de los unos ni de los otros. Y me quitó ahí del medio de una manera, digamos, políticamente correcta para que la cosa, es que los colegios tampoco quieren que esto sea un boom que Sí, vaya en detrimento del colegio. Y ahí claro, tenemos un claro. problema. Sí, Ahí tenemos un problema. es un poco lo que está pasando con todo, tapando las cosas y las cosas no se solucionan. Hay que dar la cara. Mi Pero yo he marido, sido siempre muy mafalda y yo reacciono así. ¿Qué le vamos a hacer? eh, Y después escribo palomitas. mi marido siempre dice una cosa, dice, más vale una vez rojo que 100 amarillo. Y es, Totalmente de acuerdo. es que tienes que dar el paso y tienes que plantarte, porque si Sí. no, las cosas no se solucionan. No, no, las cosas solas, ya te digo yo que no. Las cosas necesitan un empujoncito para que carrilen. Hombre, ya te digo yo que sí. Una pregunta, Eva. Sí. Vamos a seguir desgranando el libro, vamos a tener que hacer más programas porque absolutamente todos los temas que atacas son temas de total actualidad y que está todo el mundo con esa misma problemática. Pero para conseguir el libro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer? Pues es muy sencillo. Vas a la librería de tu barrio, a donde más cerca te quede, o si un día por casualidad pasas por la Casa del Libro o por el Corte Inglés, también te vale. Cualquier librería, el FNAC o la librería chiquitita de la señora Carmen, que está al lado, y dices, mira, quiero el libro que se titula Blanca y Gris de Eva Barro, Boodón Ediciones. Aquí está, Polón. está en chiquitito. Boodón, Vale. Boodón, es un pueblo de Ávila. Ujú. Boodón significa cruce de caminos. Ajá. Muy bien. Sí. Bien, pues Boodón Ediciones. Y ya está. Y no hay ningún problema. También pueden conseguirlo por internet. Pues está en Amazon y está en nuestra página web que se llama El Jardín de los Curiosos. Lo que pasa que como se presenta, lo que estamos haciendo ahora es una primicia para Sí, porque radio. todavía no está en la calle, claro. Claro, claro, es que sale, o sea, se hace la presentación oficial, se pone de largo el día 19 de marzo, queda muy poquito ya, Sí. en la Biblioteca Rafael Alberti de aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, pues hasta que no se haga la primera presentación, no estará, lógicamente, en el Jardín de los Curiosos, que es nuestra página web. Pero si lo piden a la librería, yo creo que ya se lo van a servir en una semana. Y a partir Pues de ahí, a partir de la presentación, pues todo cuanto quieran, obviamente, y donde quieran. ya saben, amigos, Blanca y Gris, de Eva Barro. Muy importante para todos los públicos. Y además una cosa que yo creo, fíjate, que puede ser un acicate. Si un hijo tuyo ve este libro en casa, le va a llamar la atención y lo va a cotillar, a lo mejor a escondidas, pero lo va a cotillear, lo va a leer y Sí, sí, seguro que también le hace pensar a él. totalmente. Y además, esto es para trabajarlo en casa, porque después de cada uno de los cuentecitos Mm. hay una batería de preguntas. Hay una batería de pequeñas preguntas que son orientativas. Después Ajá, cada tutor o cada papá ya sabrá por dónde seguir, ¿no? exacto. Pero, pero es muy, muy importante. Imagínate que tu hijo es acosado. ¿Qué debe hacer? Pero imagínate que es muchísimo peor de imaginar, más difícil, que tu hijo es el acosador. Eso los papás no lo aceptan. Uf, es que No te lo tiene aceptan que ni ser por... difícil. Es que yo... El asumir que es tu hijo el culpable, Pero mira qué cosa más interesante decirle, vamos a leer el cuento de la paloma. claro, Tú piensa que si tú te comportas mal, siempre habrá una paloma ¿qué te va a ver?
que te va a ver y que te va a dejar su regalito en la cabeza. Ajá. Siempre. De cualquier manera, esa paloma puede ser otro compañero, o un profesor, o un señor en la calle, o tu jefe cuando seas adulto y estés en una empresa. Y, y si no te encuentras con esos, aquí estoy yo que soy tu padre o soy tu madre, y yo también sé hacer de paloma. Sí. Si yo entiendo que tú te comportas mal, te tengo que corregir. Y lo voy a hacer. Y no me va a doler porque es un acto de amor corregir, sobre todo a los hijos. No, pues la verdad es que me ha encantado, Eva, y creo que a través de este libro podemos ir desgranando ya no solo los problemas que hay en el colegio, sino los problemas que realmente aquejan a nuestra sociedad. Estamos, Efectivamente. estamos hablando de violencia, estamos hablando de las nuevas tecnologías con sus lados buenos y sus lados malos. Estamos hablando de algo importantísimo que cada vez será más, la salud mental. Y yo creo que tenemos mucho para hablar. Mira, yo he elegido estos 20 temas, pero me queda para hacer una enciclopedia, no Pues si solamente un quieres, libro. organizamos un programa para hablar del hoy, de nuestros hijos, de la sociedad, que es algo que parece que va todo divinamente y no se habla. ¿Te Claro. parece? ¿Te parece que Pues por queremos... eso hay que hablar las cosas, hay que Sí, hablar las cosas, detectar los problemas y ponerles la mejor solución posible. exactamente. Y pedir ayuda, tanto Efectivamente. cuando tienes un problema, de la misma forma cuando ves un problema cercano y no sabes cómo atajarlo. Hay que Sí, pedir ayuda siempre siempre. y hay que ser humildes y Pues reconocer las sí. cosas. Y a los profesores hay que dotarlos también de medios para Sí, poder ofrecer esa ayuda, porque cuando te encuentras con una inspección, por ejemplo, que no te deja castigar a un niño, ¿qué haces? claro, claro. Eso nos ha pasado hace poco, un niño que con una inestabilidad tremenda, tanto personal como familiar, pues hace un calvo encima de la mesa en medio de una clase. No sé si en la jerga de los chicos, que yo conozco un pelín, lo de hacer un calvo es bajarse los pantalones. Ah, Entonces, se sube a la mesa y se baja el pantalón. Entonces, claro, la profesora se quedó, fíjate, el director pues coge, bueno, le castiga, le hace reflexionar, el niño no entra por el aro de que lo que ha hecho está mal, es simplemente pasarlo bien, que esa es otra, vamos a sí, pasarlo sí, bien, sí, que es sí. la meta. Y bueno, pues llama a los padres, va a estar el niño, se puso más gallito aún en dirección, le expulsan 3 días y ese mismo día por la tarde llama al inspector y dice que no, que expulsarlo de ninguna manera. Toma ya. Porque el papá ha puesto una denuncia a la inspección a los 10 minutos de haberle llamado y el inspector toma esta decisión. ¿Qué hacemos en los colegios? Sí, ¿Cómo queda la autoridad del profesor y de la claro, claro. dirección ante los demás compañeros y ante el propio niño? Eso es un problema, vamos, yo creo que el peor, fíjate, este buenismo social que estamos Sí, padeciendo y sí, que, pues no, señor, a los niños o se les enseña o no aprenden, o se está les claro. educa o no Está claro. crecen. Sí, 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 sí. Pues eso de déjales que investiguen ellos, pues no, señor, está usted equivocado. Y hay que decirlo. Sí, sí, está claro. Pues Eva, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias y espero que todo el mundo reflexione sobre lo que hemos estado hablando de la misma forma que he reflexionado yo. Que todos nos creemos, que somos muy listos, que lo tenemos muy claro, que sabemos cómo hacer las cosas y siempre nos falta algo. Y Siempre. siempre podemos poner nuestro granito de arena. Siempre es, perdón, eso es lo que intento yo siempre, porque mi vida ha sido la educación y mi pasión la literatura, entonces las auno siempre que puedo y Claro. de ahí salen pues las palomas. Pues ya saben, amigos, Blanca y Gris, la cruda realidad en la escuela de Eva Barro. Seguiremos hablando de ella y seguiremos con Eva para que nos cuente más cosas, que es muy importante. Muchísimas Muchísimas gracias, Eva, gracias. y un besote.
Nos vemos Un dentro de un placer, poquito, ¿vale? un placer. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes porque de verdad es algo muy importante. Un saludo a todos de Vicky Ibáñez. Hasta el próximo día, amigos.